paisa va de Cuba mai de por yo para ver voy a tener que hallar cuando la mona allá la coma atendemos de donde cara a ir para Caraíbe a ver voy a la escuela en el idioma para Cuba a pero iba por la boca viene Caraíbe viene a la escuela de mujeres en supervisora Sor Noemí Monseñor Ignacio Goza ape Anguiluca Tucurí Víctor Daniel Torales ahí voy a dejar a Uber Marecos se mandó ama Enrique Guajín Torales que venía ahí con Peña de Nivel a Opa a Peña de Activa con Pijareverde a Peña de Guadalajara licenciada a mí voy a ir por Guadalajara magíster Guaraní y Gemia seamos magio para vegetal Gapané muchas felicidades tenemos un ajahuere que tenemos a la luz yo creo que me van a ver de ella porque se hasta poner el único Yaguatá, Yajao, Pina Sabuejante y Yetucu Sabuejante y Portuí a Pillaguatá, pero y para oye Cuba, Cañanemo Canguía a Pisa Jave, que a tu te llevo el club de Iñan de Queregua a Pia Peñan de Queregua y Nave Queregua de Droga hoy vendrá mi terre Urecoa Teitúa, Isidro, Urecoa Imena, en la Pisa Jave en Vireco y en Moñareva a Escuela tenemos que ir a Escuela y en Mendeque Guatá, Tereco en Guajé en Guajé a la Jave apenas va a ver ese Escuela aquí bendiga tu mujer porque para de ella porque te depende de lo que guapo de Guaraní de Guajaisa están bajeres llamados Hassan y a la huesa que esté sabuejante o cojaisa de que pero Guaraní de Guayepea estaba yo Hassan Siva oye ya Oacue oye ya Geo esa escuela oye Yurupeteo año Moñizúa a con ella su justicia a senda de veima con ella con el peacu sea el mapa de Guaraní o justicia más a ver ara y peacu y ande ni me a ver a la peacu a pea tu se quiere imba ya se sacó de Guaraní y ande también o para ver ya se la mojaja veían vuelta tal pi aunque tente se mandó algo a ver Víctor Daniel Torales en Beapurupí Argentina a ver estas en las misiones Argentina Corrientes Chaco Jujuy Rosario Argentina Boñango Guaraní van a la muy tente o Curi Pepeguá de Imbo Escuela a Peina Arabo Lleve y Pe Rosario pero llamamos a Andúa a nivel Rosario Universidad Nacional de Rosario a pesar de Buenos Aires hoy ve en el cuanto y era oye se ve la Cuba Universidad de Buenos Aires de Guaraní Brasil luego a ver Hassan de Poder Iguazú hoy ve de Iguazú era UNILA Universidad de Integración Latinoamericana ya Javeo muy de USFI Universidad de São Paulo a ver Universidad de Dobrados Mato Grosso Tumiambos aprende a UVM a Getaveo y Brasil como Guaraní Bolivia, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Alemania a Alemania peruana tengo de Jara era Wolf Lustig a homogeneidad Guribe Guaraní y Yanutibe internet a Pea vengo de Jara alemán era Wolf Lustig a homogeneidad Guaraní 1995 a medida que estamos de Jara estamos hoy tiene a crear el igual quiero también decir brevemente la segunda parte de esta presentación mía en castellano con el respeto que se merece el Monseñor y algunas otras personas que a lo mejor pueden tener una cierta dificultad para entender el guaraní y lo hacemos con mucho respeto repito a la persona de él y a la persona de todos. Nosotros vivimos un tiempo nuevo, un tiempo radicalmente opuesto a lo que 50, 60 o más años atrás le tocó vivir a Guaraní. Tiempos difíciles, tiempos de opresión, tiempos de represión, de castigo físico, de arrodillarse por hablar guaraní, de recibir una
un golpe en la boca, el rupete por hablar guaraní, el correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Pocos que yo conozca casi ninguna lengua. He hablado con tantos lingüistas en el mundo, he conversado con muchos de ellos y a todos les he preguntado si en sus países, sus idiomas nativos pasaron por situaciones parecidas a guaraní, y prácticamente no existe ningún otro país. Y es más, una lengua como el guaraní que haya sido tan fuertemente reprimida. Entonces estamos ante una especie de milagro. Yo suelo decir, y con el respeto del Monseñor Rogosa y del Sorno de mí, en su condición de religioso, de cristiano católico, si Dios existe paraguayo y le gusta guaraní. La única explicación, ¿no? Porque venir de prácticamente un pozo tan profundo y salir y emerger y hoy posesionarse y estar en prestigiosas universidades, hoy es idioma oficial del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, es idioma oficial nuestro, hoy tenemos una ley de lengua, se enseña en las escuelas y los colegios, más allá de que todavía faltan cosas que corregir, están varios docentes trabajando. Nosotros lo hacemos en 100 distritos, lo hacemos por autogestión, no hemos recibido nunca un céntimo del Estado paraguayo ni de ninguna organización internacional. Pese a eso, han pasado este año, el Ateneo cumple 40 años de vida institucional, trabajando en cada comunidad, formando a casi 150.000 personas en lo que se llama el curso básico de lengua guaraní de un año de duración. 31.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo. Más de 12.000 licenciados en lengua guaraní, entre ellos lo que tenemos acá. En antropología tenemos un poco más de 1.000. Tenemos cerca de 1.000 magísteres, que son personas que, si tomamos el caso de nuestras dos compañeras aquí presentes, tienen el primer año, luego 3 años para el profesorado, 1 año más para la licenciatura, 2 años más, son 6 años y un poco más para llegar a la maestría. Y han hecho el esfuerzo y han presentado tesinas y tesis individuales. Nosotros no tenemos las tesinas que se hacen en equipo. Cada uno hace un esfuerzo, y creo que un rasgo importante que me gustaría mencionarle finalmente es que nuestros trabajos de tesina, de tesis, nuestros trabajos prácticos se hacen siempre sobre la realidad local. Es decir, normalmente todos tienen esa gran posibilidad de contribuir a acrecentar el acervo histórico y cultural de cada comunidad. Entonces, con esto yo quiero significar el orgullo que este año sentimos de alcanzar los 40 años. Han sido muchas las instituciones que se han creado en Paraguay y que lastimosamente por distintas razones no pasaron de 3, 5, un poco más de años. Lo nuestro es algo siempre llamativo, 40 años trabajando en 100 distritos y haciendo esto que hoy estamos haciendo acá con ustedes. Quiero de nuevo agradecer la presencia de todos, felicitar a la doctora Juana Ramón Ayala por este importante trabajo que está haciendo acá. Acá, a más de alguna iglesia le llama la atención, acá tenemos 7, 10, 15 o más alumnos, pero igual, nosotros por un alumno hacemos una colación, porque respetamos a ese alumno en su esfuerzo de estudiar y de culminar una carrera. Hoy para nosotros fue una honra tener acá más gente parada para entregar, y a lo mejor menos de lo que recibían, pero ese es un orgullo que solamente nosotros tenemos en el Ateneo. Es una enorme satisfacción compartir con ustedes. Muchas felicidades a ustedes y a sus familiares que les han acompañado, y reconocer nuevamente y agradecer la presencia del Monseñor, del Sorno de mí, de nuestra supervisora, de este gran trabajador de la cultura del Paraguay que es Víctor Daniel Morales, mi compañero de trabajo Uber, y Enrique Guaditurales, una leyenda viva de Paraguay. Y lo único que no quiero hacer es, antes de pedirme a un señor, es olvidarme de mi esposa. Me olvido de mi esposa y eso más que me da problema ahora. Pero que no se enoje conmigo. Digo, no, Sabina Núñez, mi esposa, que siempre me acompaña. 41 años de casado y estamos en esta condición de siempre. Un aplauso para... Muchas gracias.